cielos cuentan gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Proclamamos. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Vamos, decimos fuerte. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Somos portadores. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria.
continuando con la serie Mensajes de Jesús. Vamos a ver ahora el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Esmirna. Pero quítenle el nombre de Esmirna. Y usted es la iglesia de Cristo Jesús. El mensaje que Dios tiene para Pajiel. ¿Cuántos Pajiel hay aquí? Los de Pajiel vivimos y compartimos la palabra de Dios. Amén. Y vamos a la palabra, por favor, ahí en Apocalipsis, que es nuestra base bíblica, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora lea conmigo, porque siempre hay una recompensa después de la carta. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas cartas a las iglesias, qué actuales están para nuestras vidas. Y para poder entenderlas, tenemos nosotros que irnos un poquito hacia el momento actual en el que se está escribiendo esta carta, la situación de Esmirna, quién es Esmirna, y luego sacar una comparación, un paralelismo. Pajiel, Esmirna, la iglesia de hoy y Esmirna. ¿Cómo es Esmirna en ese tiempo y cómo está la iglesia en Esmirna en ese tiempo que el Señor Jesús se le aparece a Juan y le dice: escribe esto específicamente a los de Esmirna? ¿Específicamente a quién? A los de Pajiel. Usted toma esto ahora como de Pajiel. Sí, vamos a ir sacando ese paralelismo. Esmirna en ese tiempo es una ciudad grande, próspera, comercial, moderna, ¿sí? Muy hermosa, dicen los historiadores. De hecho, la consideraban como la gloria de Asia. Pero aparte de ser muy hermosa esta ciudad y muy próspera, esta ciudad estaba muy comprometida, como las demás ciudades, con la idolatría. Pero era algo diferente Esmirna, porque era moderna. Esmirna era punta de lanza, política y socialmente hablando, y religiosamente también. Entonces ellos, como resultado de lo político religioso, la ciudad de Esmirna comenzó a ser punta de lanza en empezar a quitar todos los ídolos tradicionales, Diana, Astarot, etcétera, etcétera, todo ese tipo de ídolos, y comenzó a tener, gracias hija, gracias. Comenzó a tener ellos una forma de idolatría muy peculiar. Empezaron a ir decreciendo en la idolatría tradicional, y ellos empezaron a rendir culto en sí a Roma. Hubo un espíritu de patriotismo, un espíritu de poderío, un espíritu de reconocimiento a lo que había logrado Roma, que empezaron a difundir un espíritu en Roma de que Roma era lo más grandioso que pudo haber existido en el mundo. Como Roma no hay nadie más. Y cuando lograron meter ese espíritu de adoración hacia Roma, empezaron a decir: bueno, pero Roma, ¿quién es Roma? Roma no es lo que representa hoy en día, que es el imperio, sin sus emperadores. Y
entonces empezaron ellos a adorar a los César, a los emperadores antiguos, y empezaron a difundir esa fama en Esmirna. Roma, la gloria de Roma es tal ahorita por sus emperadores, y ellos comenzaron a adorar a los emperadores muertos. Entonces, dar un paso de adorar a un emperador muerto a un emperador vivo, al paso de los años ya no fue ningún problema, a tal grado que Esmirna fue la punta de lanza para considerar a los emperadores vivos como los dioses del imperio romano. Obviamente eso se venía ya trabajando con anticipación en años, pero Esmirna fue la que lo logró. Hay un emperador que se llama Domiciano, año 86 después de Cristo, y él empezó precisamente ahí en Esmirna a darle auge a este sistema político religioso que afectó a toda Roma, pero empezó ahí en Esmirna con mayor fuerza. Y entonces este Domiciano se mandó a hacer, estando en vida, una esfinge, y toda la ciudadanía, todos los que eran romanos y todos los que vivían ahí en Roma, griegos, judíos, bárbaros que de alguna manera habían logrado penetrar en el imperio romano, todos adoraban a Roma, a los emperadores muertos y a los emperadores vivos, más que a los ídolos. Y entonces esto se llegó a infiltrar tanto en la sociedad que a través de esa idolatría lograron hacer una alianza ferviente, político-religiosa en toda la nación. ¿Le suena algo nuevo esto? ¿Lo está relacionando con lo que pasa en México? ¿Lo está relacionando o no? Ok, si no lo había relacionado, relaciónelo. Porque llegó el momento en que llegó a cobrar tanto auge en Esmirna esa situación política, religiosa y social, que muchos ciudadanos en Roma, sobre todo los bárbaros eran todas las civilizaciones alrededor de Roma, no entendían ni qué. Pero para ser bien vistos en toda la civilización romana, pues ellos decían: salve el señor César, que en ese tiempo era Domiciano. O sea, no sabían ni qué onda, no sabían ni cómo adorar, no sabían ni el día de congregarse o etcétera. Pero ellos decían: nosotros adoramos a nuestro Señor y único Dios todopoderoso, César. Dios salve al César. Así como hoy en día hay mucha gente que sencillamente para ser aceptada dicen: no, pues compadre, lo voy a hacer compadre y vamos a padrinar al niño, ¿no? Padríneme al niño. O sea, no saben ni qué onda, pero son bien vistos, son aceptados ante la sociedad. ¿Me estoy explicando cómo está la situación? Es que tenemos que aterrizarla con nuestra actualidad para poderlo entender. Y entonces eso se cobró auge en Esmirna. Pero el problema fue cuando logró adquirir tal poder, esa influencia político-religiosa, que la adoración al César se convirtió en una obligación. Ya no era una demostración exclusiva de amor y lealtad hacia Roma, sino que ahora todos los que están en Roma tienen la obligación de adorar al emperador, al César, perdón. En ese caso era Domiciano. Tienen la obligación de hacerlo. Y lo hacían de una manera muy peculiar, para asegurarse de que toda la nación estuvieran unidos espiritual, emocional, social, política, religiosamente al César. Se constituyó un día de la quema de incienso. Entonces ese día lo que tenía que hacer todos los ciudadanos en Roma era pasar a donde se estaba quemando el incienso, agarrar una pizca de incienso y ponerla a los pies de la esfinge del César, que se estaba adorando actualmente, del emperador, y uno tenía que ponerla allí
Y tenía que decir uno: Dios salve al César, que es mi Señor y mi Dios todopoderoso. Y ellos lo cimentaban porque Roma era una civilización fuertísima que después desapareció. Pero en ese momento esa era la cuestión. Y ahora, en medio de esa situación, en medio de ese ambiente de imposición religiosa, es que florece la iglesia de Esmirna. Y precisamente la iglesia de Esmirna es lo que nunca iba a hacer. O sea, cuando se llegaba el día de la quema de incienso, en donde estaban los soldados extendiendo los certificados a las personas que eran leales al imperio, leales al César, política, social y cultural y religiosamente estaban con el César, estaban extendiendo los certificados porque venían y sellaban su lealtad al César con ese tipo de adoración. Los cristianos de Esmirna no lo iban a hacer, porque los cristianos de Esmirna habían conocido al verdadero Señor y eran fieles a su Salvador Jesucristo. Y ellos entendían que el único Señor de señores, el único Rey de reyes, se llamaba Jesucristo. Bueno, los de Pajín no lo entienden, pero los de Esmirna sí lo entendían. El único Rey de reyes y el único Señor de señores es Jesucristo. Y para Él solamente ellos iban a dar su adoración. O sea, no iban a dar su adoración al César, no iban a dar su adoración, aunque fuera por cuestiones políticas, sociales, a un humano. Y mis amados, para los que no dijeron amén desde el principio, nosotros como los cristianos de Esmirna, escúchalo, única y exclusivamente, por eso es el motivo de la carta de Jesús. Ya les dije en la clase pasada, en el sermón pasado, mi teología es que estos primeros capítulos del Apocalipsis, en donde Dios, Jesús, está hablándole a las iglesias, cuando termina de hablar estas cartas, es que Jesús está perfeccionando a la iglesia, porque después de eso viene el arrebatamiento. O sea, Jesús está perfeccionando a la iglesia. Y el propósito de dar esta palabra es para que tú y yo seamos perfeccionados para estos últimos tiempos, porque yo no sé cuándo va a venir el Señor Jesucristo. O yo no sé si ahorita saliendo de la casa te quedas dormido y ya no despiertas. Tú tienes que estar perfeccionado en cuerpo, alma y espíritu para tu próximo encuentro con tu Salvador. Y nosotros, como la iglesia de Esmirna, no debemos de estar dispuestos a compartir nuestra adoración con el mejor postor. Nuestra adoración debe de ser única y exclusiva. ¿Para quién? Para nuestro Salvador, para nuestro Señor, para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no podemos vender nuestra adoración al mejor postor. Y ahorita me va a entender quizás quién es el mejor postor. Aparentemente, porque sabemos ahorita que el único que merece nuestra adoración es el Señor Jesucristo. Ahora, en ese ambiente se está desarrollando la iglesia de Esmirna en ese momento. Es por eso que el Señor Jesucristo viene, tiene esa revelación, el apóstol Juan tiene esa revelación del Señor Jesucristo y oye la voz del Señor Jesucristo que le está diciendo. Y el Señor Jesucristo se presenta de esta manera, Apocalipsis 2:8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto. Atrás, hijo. Adelante, adelante, ahí. Adelante, esa era la pastora, ahí. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, la siguiente, papá. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo ante la iglesia de Esmirna? El primero y el postrero. Ahora bien, cuando nosotros no conocemos el trasfondo, qué es lo que está pasando en la iglesia de Esmirna, no entendemos a cabalidad al 100% por qué Jesús se está presentando de esta manera ante la iglesia de Esmirna, por qué se presenta ante nosotros como el primero y el postrero. Bueno, sencillamente que el Señor Jesucristo
teniendo a bien presentarse como el primero y el postrero. Porque con esa palabra está indicándole a la iglesia de Esmirna que Él es el único Dios y el único Señor que ha existido desde antes de los siglos y por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Él está reafirmando a la iglesia, le está diciendo: es una mentira lo que el gobierno, es una mentira lo que la sociedad, es una mentira lo que la religión te está vendiendo, que puede haber un Señor fuera de mí. Porque yo soy el único Dios, yo soy el primero, yo soy el postrero, el primero y el último. Antes de mí y después de mí nadie existirá, porque yo soy eterno. Y la iglesia de Esmirna tenía que reconocer esa situación en el momento que está ella viviendo. Ahora, échate esto a la bolsa para los que estén por ahí anotando. Muchos de nosotros no hemos entendido que Jesús, a estas alturas, fíjese, que Jesús es Dios mismo. Pero este versículo es un verso de la defensa de nuestra fe. Cuando alguien viene y te dice es que Jesús no es el Padre, ¿cómo va a ser el Padre? Jesús es alguien sacado del Padre. Eso es falso, porque el primero y el postrero es el único título que el Padre mismo definió de sí mismo en la antigüedad. Vamos allí a Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se presenta el Padre Celestial ante la sociedad? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Cómo es posible, si Jesús no es Dios, que pueda estar en la Escritura, en el último libro de las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, dándose el mismo título que solamente el Padre Celestial puede tener, y es aceptado, y era aceptado en ese tiempo únicamente por los judíos? Mis amados, tú y yo servimos al eterno Dios, y espero que tus ojos se hayan abierto como la iglesia de Esmirna, y entiendas que al único que servimos y al único que adoramos es al único y todopoderoso y desde siempre el eterno Dios, el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tú y yo servimos al primero y al último, al primero y al postrero. Pero también dice esto: el que estuvo muerto y vivió. Fíjate cómo se está presentando el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. Y claro, Jesús eligió este título para recordarles a los de la iglesia de Esmirna que pudieran haber miles de esfinges, de ídolos y de dioses levantados por seres humanos, profetas, pero nadie ha muerto y ha vuelto a la vida por sí mismo. Bueno, los de Esmirna se gozaron con esto y dijeron: aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Los de Pajiel, como son potosinos, llevan el gozo por dentro, ¿verdad? Escúchame, la muerte no pudo detener a Jesús. Y Jesús se está presentando ante la iglesia de Esmirna y ante la iglesia de Pajiel, y está diciendo: mira, la muerte no me pudo vencer. Y esto no sé si lo logras aplicar, si no, ahí te va una aplicación. Mentira lo que te vienen a ofrecer, por si ahí estás caminando en la cuerda floja y el pie derecho lo tienes en la iglesia evangélica y el pie izquierdo lo tienes en un montón de religiones. Todas las demás religiones y todas las demás filosofías te van a ofrecer señores, y te van a ofrecer profetas, y te van a ofrecer dioses. Pero mi Dios es el primero y el postrero. Y mi Dios fue a la cruz del Calvario, murió y ni la muerte lo pudo detener. Ya estás agarrando vida. Por eso es que el Señor Jesucristo utiliza esta presentación con los de la iglesia de Esmirna. Ahora la pregunta es: ¿ya permitiste que Jesús se revelara a tu vida como el primero y el postrero? Como el que estuvo muerto y trajo nuevamente vida. O saliendo de aquí vas y le haces caso a la comadre con el toloache para que tu esposo cambie. O saliendo de aquí vas a tu casa y le llevas agua y manzanas a la Santa Muerte que tienes metida en ese cuarto ahí escondida.
Por eso el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: mira, yo soy, y no hay nadie como yo. ¿Ya permitiste que Jesús se revelara a tu vida de esa manera? Si no, hoy es la oportunidad, familia. Hoy es la oportunidad. Amén. Ok. ¿Qué conocía Jesús de la iglesia de Esmirna? Ya hablamos la semana pasada, porque esto es común en todas las cartas a las iglesias. ¿Qué dice Jesús? Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora ahí lo que dice es: yo conozco tus obras primero. Yo conozco tus obras. De la misma manera que Jesús conocía las obras que estaban haciendo los de la iglesia de Éfeso, y conoce lo que tú y yo hacemos, también Jesús conocía cómo estaba viviendo la iglesia de Esmirna. ¿La iglesia de quién? Perfecto, llevamos un paralelismo. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna, pero la carta es para Pagiel. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hay una diferencia entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, porque en la iglesia de Éfeso Jesús conoce que están sirviendo huecos por dentro. Pero de la iglesia de Esmirna dice la escritura que las obras, lo que están viviendo, son muy diferentes. Primero dice que están pasando por tribulación. Están pasando por tribulación. Y el Señor Jesucristo conocía que ellos estaban pasando por tribulación, porque déjate digo algo: para el Señor Jesucristo no es desconocido la tribulación. Dice la escritura que Él fue hecho hombre y fue tentado en todo. Él sabe lo que se siente pasar por tribulación, pero dice la escritura que nunca jamás cometió pecado. Nunca de los nunca, Él nunca cometió pecado. Y a lo mejor tú ahorita estás pensando: ¿a poco Jesús fue tentado en esto también? Sí, también fue tentado en eso. En lo que tú has recibido tentación, en eso mismo Jesús fue tentado. Pero Él nos demostró que sí se puede vencer a la tentación. Y las obras también de Esmirna no solamente era que estaban pasando tribulación, sino que también estaban pasando pobreza. Ahora, esto es curioso, porque la ciudad de Esmirna era una ciudad muy moderna, una ciudad muy comercial. De hecho, pasaba un río que era donde fluía el comercio principal allí para atravesar lo que eran las conquistas de Roma. O sea, era muy, económicamente hablando, Esmirna era de lo mejor. Pero ahí donde dice la palabra pobreza, no, regrésate papá, pobreza, ahí donde dice la palabra pobreza, no es la pobreza que tú y yo conocemos cuando decimos estoy bien pobre. ¿Cuántos de aquí han dicho estoy bien pobre? O sea, no es esa pobreza. Del griego al original, a la traducción, es menesteroso. O sea, están en una situación deplorable económicamente. ¿Y por qué? Sencillamente porque la situación político-religiosa en Esmirna era de que si tú no adoras al César, quiere decir que estás en contra del gobierno romano, quiere decir que estás en contra de lo político y lo social. Y entonces vas a entrar a trabajar a un lugar, ok, enséñame tu certificado de adoración al César. No lo tengo, estás despedido. Voy a tu casa, el Imperio Romano, enséñame tu certificado de adoración al César. No lo tengo, te me sales de esta casa porque la casa es de Roma. Y si tú no has adorado al César, eres desleal al César, entonces te me vas a ir de esta casa. Y los corrían de la casa. No puedo hacer un negocio contigo porque no tengo mi certificado de adoración al César. Y entonces el Señor dice: estoy viendo tu pobreza. ¿Se imaginan qué situación tan terrible la de Esmirna? La iglesia de Esmirna. Pero también dice: y veo también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Lo que sucede es que allí en Roma estaba también una comunidad judía, que eran de sangre judíos. Y dice la Escritura, se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque un verdadero judío es aquel que vive la palabra de Dios y comparte la palabra de Dios, según lo dice la carta del apóstol, no sé quién la escribió, a los hebreos. Es un verdadero judío. ¿Qué es lo que hacían estos judíos con la iglesia cristiana en Esmirna? Usaban la palabra de Dios para enjuiciar a los cristianos, y en lugar de que los judíos que conocían al Dios verdadero ministraran consuelo, paz, piedad a los necesitados, los pisaban con la planta del pie. Y por eso dice aquí la Escritura, en lugar de ser judíos son sinagoga de Satanás. O sea, hacen la obra del diablo en el nombre de Dios. Eso es lo que significa ser sinagoga de Satanás. Y es como ahorita. O sea, pasa gente aquí afuera, se meten una vez o dos veces, ¿verdad? No, nomás una. Y luego se van y dicen, si conocen a alguien de aquí, ¿usted va ahí a esa iglesia donde está en el salón? Sí, ahí voy. Pues esa iglesia están muriéndose en pecado, son unos perversos. ¿Pero por qué? Pues no se ha fijado cómo cantan, con esos instrumentos de música tan fuertes y con esa batería. Eso es del diablo. Y lo peor de todo es que no son personas que no conocen a Dios los que nos critican, sino que son personas que conocen la palabra de Dios y utilizan la palabra de Dios para juzgarnos y para criticarnos. No sé si a alguien de aquí le hayan dicho, es que ahí toda la gente va con pantalón, las mujeres van con pantalón, y nomás porque traen el cubrebocas, pero fíjense cómo van bien maquilladas, y algunas su pelo es negro original y lo traen güero, y algunas van bien peloncitas. Eso es pecado de acuerdo a lo que dice la Biblia. O sea, otras personas, y te reúnes a adorar cuando el domingo. Sí, el domingo vas a la iglesia, estás en pecado, estás en condenación, porque cuando debes de reunirte a adorar es los sábados, porque así dice la Biblia, desde el viernes en la tarde hasta el sábado cuando se pone el sol. Si tú no lo haces así, estás en pecado. Y empiezan a juzgar y empiezan a criticar lo que hacemos o dejamos de hacer, y lo hacen con la misma Biblia, sin saber que los de Pajiel vivimos y compartimos la palabra de Dios. Son gentes que critican, que hacen la obra del diablo en el nombre de Dios. Y así estaba viviendo la iglesia de Esmirna ahora, con la tribulación, con la pobreza. Y luego se acercaban gentes que según conocían de Dios, y en lugar de ministrarles piedad, de ministrarles amor, de ministrarles afecto, los juzgaban y hacían la obra del diablo en su persona en el nombre de Dios. ¿Sí queda claro? Hacer la obra del diablo en el nombre de Dios. O sea, hacer la obra del diablo es que tú hables mal de tu pastor, luego diciendo, y voy a orar por él, pobrecito. Eso es hacer la obra del diablo en el nombre de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y entonces el Señor Jesucristo, yo sé, le dice, yo sé lo que estás pasando. Estás pasando por tribulación, estás pasando por pobreza, y aún todavía te están juzgando por tu fe. Pero hay algo que me gusta de ir, siguiente hijo, algo que me gusta de este versículo. Estos dos enunciados. Número uno, cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, de Pajiel, le dice, yo conozco. Mis amados, esta palabra es el amor puro y pleno de Dios sobre nosotros. Muchos de nosotros hemos estado pasando tribulación. Levante la mano el que dice, si es verdad, yo he pasado tribulación, de enfermedad, de tribulación. Muchos de nosotros hemos pasado pobreza. No me alcanza para esto, no me alcanza para aquello otro. Muchos de nosotros hemos pasado que nos critican, nos enjuician. Pero la palabra de amor de Dios para nosotros es cuando Cristo Jesús nos dice, pero yo lo sé, hijo, yo conozco
todo lo que has estado viviendo, todo lo que has estado atravesando. En medio de este tipo de aflicción, pudieras pensar que Dios ya nos dejó, que Dios no está con nosotros. Pero de pronto se levanta el Señor Jesucristo y nos dice: yo conozco lo que está pasando tu vida, tu corazón, lo que estás atravesando ahorita. Y el segundo enunciado que me llama mucho la atención es cuando el Señor Jesucristo dice: pero tú eres rico, pero tú eres rico. O sea, la iglesia de Esmirna tenía una estimación de sí misma y decía: soy pobre. Pero el Señor Jesucristo dice: pero tú eres rico. ¿Y sabes qué enseñanza me deja esto? Anótalo. La estimación que tienes propia, la manera que tienes tú mismo de ver y de percibir tu vida ante las circunstancias, para nada es importante, porque sobre esa estimación está lo que Jesucristo ve y considera cuál es realmente tu situación y tu estado. Porque cualquier situación externa para Esmirna podían haber declarado: es que ustedes están amolados. Y todo nada más porque no quieres agarrar esa pizca de incienso y ponerla a los pies del altar del César y decir: salve César, y César es mi Señor. Nada más por eso mira todo lo que estás pasando. Eres un tonto, eres un pobretón. O sea, cualquier situación externa podría decir que la iglesia de Esmirna era pobre y estaba destituida. Pero Jesús mira a través de las circunstancias para ver que en verdad ellos eran ricos, mis amados. Rico es lo que Jesús pensaba que ellos eran. Ahora, esto es lo que realmente era importante. Y aquí viene una aplicación maravillosa. ¿Cómo te ves hoy en día? ¿Cómo está tu situación actual que ha hecho que tú te mires a ti mismo con una mirada o una determinación muy por debajo de lo que Dios está considerando de ti? ¿Cuál es la tribulación que estás pasando? ¿Enfermedad? Que de pronto tú te miras a ti mismo como abandonado de Dios. Me dejó el marido, me dejó la esposa, yo no sirvo para nada, no soy lo suficiente bueno para retener un hombre, para retener una mujer. Me corrieron del trabajo, soy un tonto. No lo soy lo suficientemente inteligente como para haber podido sacar un título académico y mantenerme en el trabajo. Déjame decirte algo: si Jesús no te considera tonto, si Jesús no te considera destituido, si tú no tienes por qué mirarte de esa manera. ¿Cómo es que te ve Jesús? Jesús te ve como heredero. Tú debes de considerarte que eres heredero de las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Tú no debes de verte como derrotado, porque Jesús te ve como victorioso. Pero pastor, ¿cómo me voy a ver yo como victorioso si mira cómo está mi matrimonio, mira cómo va mi negocio, cómo van mis hijos? Es que Jesús te ve como victorioso. Y no importa la manera en que tú te estés mirando en el espejo y te estés considerando, eso no importa. Por eso Jesús dice: yo conozco que eres rico, pero eres rico. Ah, mis amados, Jesús te ve como heredero, como victorioso, como hijo amado. Y si Jesús te ve así, es porque lo eres. No importa las circunstancias que pudieras estar atravesando, eres como Jesús nos ve. Ah, mi amado, Dios es tan bueno. ¿Y qué es lo que quiere Jesús que haga la iglesia de Esmirna? Ponme atención, porque aquí va la clave, aquí va el clímax. Versículo 10: no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Lee esa parte conmigo. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Siguiente, hijo. Lo primero que quiere Dios que haga la iglesia de Esmirna, la iglesia de: no temas. No temas. La traducción correcta es: deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución. Imagínate que ahorita aquí al pollo se le ocurra hacer una estatua de él.
y que diga: el que no me adore no tiene permiso de comprar, no tiene permiso de vender, no tiene derecho de vivir en su casa, no tiene derecho de trabajar, no tiene derecho de socializar con los demás que sí tienen el certificado de pollitos. ¿Te imaginas? Pero el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: deja de tener miedo. Ahora, esto es muy complicado. A veces pensamos nosotros que los mártires, los que sufrieron martirio, por ejemplo Pedro, el apóstol Pedro, ustedes saben que él fue crucificado igual que el Señor Jesucristo, pero de cabeza. A veces nosotros decimos: es que él estaba capacitado, él no tenía miedo, ya había sido forjado para eso. No, la verdad es que él tenía tanto miedo como nosotros. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que ellos estuvieran listos para estar firmes en medio de cualquier situación. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros: prepárate a estar firme en medio de cualquier circunstancia. Aquí no hay amenes. Dios es bueno. Siguiente. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis, ¿qué dice? Tribulación por 10 días. Ahora, aquí Jesús está describiendo de una manera muy clara lo que iba a suceder a los que están en la iglesia de Esmirna. O sea, le está diciendo: y abusados, porque eso está comenzando. Al rato los van a echar a cada uno de ustedes en la cárcel. Quiere decir esto, que en el tiempo de Esmirna, convertirse en cristiano literalmente era convertirse en un forajido, en un perseguido por el gobierno. Convertirse en cristiano literalmente era decir: ¿hasta qué voy a llegar? Me voy a inmolar porque yo voy a ser cristiano. Van a descubrir que soy cristiano y me van a meter en la cárcel. O sea, la iglesia de Esmirna es una iglesia de héroes, porque no cualquiera. Si la situación estuviera así, mis amados, ¿cuántos estaríamos aquí? La situación de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna es una iglesia de héroes. Ahora, el ser echado a la cárcel no es como ahorita que ustedes piensan: bueno, me meten a la cárcel y pagan unos abogados y me sacan. No, el ser echado a la cárcel es que ya estaba dada la sentencia. Ya nomás vas a esperar el tiempo en que vas a salir y te vas a ir a hacer alimento para los leones y diversión para todos los que sí son romanos y tienen su certificado. Ahora, lo bueno de aquí es que dice, no, atrás, hijo, es que dice por 10 días. O sea, la tribulación no es para siempre. Va a haber una salida de ese tiempo. Ahora, lo estoy hablando para Esmirna, ahorita lo voy a explicar a Pajiel. Lo bueno que está diciendo que solamente es por un tiempo ahí, ¿sí? Ahora, esta tribulación que la iglesia de Esmirna estaba por pasar, no la podemos comparar nosotros hoy en día, ¿verdad? Como la tribulación que algunas personas dicen tener. Ay, me duele la cabeza, ay, estoy atribulado. No es eso. La tribulación que Esmirna iba a pasar era todo lo negativo que iba a venir a su vida. Escúchame, porque este es el clímax para la iglesia de Pajiel. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está dando para la iglesia. Toda la tribulación que la iglesia de Esmirna iba y estaba pasando, única y exclusivamente era por causa del evangelio, por causa de que fueran cristianos. Es decir, si no fueran cristianos, no iban a pasar ninguna tribulación, no iban a pasar ninguna pobreza y no iban a ser criticados por la sociedad. Toda esta tribulación era resultado de su fe en Cristo Jesús. Ahora, aplicación para la iglesia. Y esto es buenísimo, buenísimo, familia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en alguna ocasión algo similar a la iglesia de Esmirna y decimos: estoy sufriendo, pero porque soy cristiano? Si no fuera cristiano, si no fuera Jesús mi Señor, yo no estaría pasando por estas situaciones. Y ahí te va, traducción, aplicación.
¿Estás enfermo o estás enferma? ¿Sabe usted que la mayoría de las enfermedades vienen porque el cuerpo baja sus defensas y es porque uno está deprimido, uno está triste, impresiones que uno recibe, de pronto se te sube la presión, se te baja la presión, viene el azúcar y eso desencadena un montón de cosas? Ahora dices, estoy enfermo y es porque mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis primos, mis papás no dejan de juzgarme día y noche y de criticarme porque yo soy cristiano. No me bajan de tonto porque yo cada 8 días vengo y diezmo y ofrendo para el Señor, no para el pastor. Pero todas las horas que tiene el día se la pasan atrás de mí, criticándome y juzgándome. De hecho, mi papá me desterró de la casa. Mi mamá ya no me quiere. Cuando hacen fiestas en las casas de mi familia, no quieren que yo vaya. Y esto lo estoy sufriendo porque soy cristiano. Porque si no fuera cristiano, hombre, mi familia fueron los primeros que me invitarían, como me decía la hermanita Roberta en aquel entonces, a la posada o no sé qué, ¿verdad? Para que yo lleve 2 cartones y viviría feliz. ¿Me estoy explicando, familia? Muchos de nosotros decimos, mis problemas económicos se resolverían así si yo no fuera cristiano. Porque si yo no fuera cristiano, o sea, ya hubiera hecho tratos, ya me hubiera metido con la gente mala. Como me dijo un día un cuate, ya me hubiera ido y enfierraba 1 o 2 y sacaba la lana y salía del problema. Pero porque soy cristiano, tengo escasez económica y no puedo salir adelante. De hecho, mi compañero de trabajo que está en la siguiente operación, que gana mi mismo salario, que tiene mis mismas prestaciones, que tiene mis mismos horarios, ya tiene una casa de 2 o 3 pisos. Y yo sigo viviendo en la misma casa de Infonavit, que nada más tiene 2 recámaras, cuarto, y etcétera, etcétera. Y sé que él lo hace porque saca los compresores, saca el material, saca el aceite, saca las llaves Allen, saca las llaves españolas, o sea, entra flaco a la empresa y sale gordo de la empresa. Si yo no fuera cristiano, ya hasta trajera carro del año. Otros, si yo no fuera cristiano, Satanás no se ensañaría tanto con mis hijos. Mira, que tú ves a los hijos de los que no son cristianos y los ves gordotes, sanotes, que van a la calle y no les pasa absolutamente nada. Pero sobre tus hijos se ensaña Satanás. Bueno, que nomás salen una vez y Satanás ya hizo trizas con ellos. Los indujeron a esto, los indujeron a aquello. Y luego dices tú, bueno, pues que no soy cristiano, que Dios no debería de estar peleando por mis hijos. Lo que pasa es que Satanás está duro con nosotros. Abusados, papás. Al final vamos a orar por todos nuestros hijos jóvenes, ¿de acuerdo? Y adolescentes, ¿me acuerdan? Y entonces empieza a decir, si yo no fuera cristiano, Satanás me dejaría en paz. Satanás no pelearía tanto por mis hijos. ¿A cuántos han dejado fuera de un buen puesto de trabajo porque les dijeron que eran cristianos? Y cuando estuvieron en la hora de la entrevista les dijeron, necesito que estés aquí los domingos. Y tú dijiste, no, es que el domingo mi pastor me va a regañar. Pero no piensas en el pastor, piensas en venir a adorar a Dios el domingo. Piensas en que tienes responsabilidad de venir y estar en la puerta, ujier, poniendo sillas, no sé, ¿quién lo va a hacer esto? Porque yo soy cristiano. Y terminas diciendo no. Y luego viene la familia y dices, nada más porque eres cristiano, perdiste la oportunidad de que te doblaran el sueldo. Hijos, muchachas, ¿cuántas de ustedes han dicho, nada más porque soy cristiana, no me he casado? Porque el muchacho que me echaba los perros y al que yo le gustaba, pues es pagano, es un borracho de primera, pero yo soy cristiana, yo soy cristiano y voy a someterme a lo que dice la palabra, no me voy a unir a yugo desigual.
Y entonces estamos aquí todos afligidos, todos pobretones, todos endeudados, todos chipotudos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Ahora, no es una situación deprimente, porque el Señor Jesucristo dice: pero eres rico. Pero la iglesia de Esmirna no se había dado cuenta que eran ricos. Y entonces dice la Escritura: el diablo, no hijo, hasta que te diga, el diablo echará a algunos de vosotros. ¿De quién venía ese ataque de persecución sobre la iglesia de Esmirna? Del diablo. Ahora, si venía del diablo, ¿por qué no se juntaron los cristianos y reprendieron la obra del diablo? Ahí viene un punto muy importante, iglesia. Si es de parte de Satanás, esa enfermedad que te está causando aflicción. ¿Cuántos enfermos hay aquí crónicos? Ay, Señor, yo ya no quiero estar con esta enfermedad, esa pobreza, esa situación que está causando tribulación sobre tu vida. Si ese ataque viene del diablo, entonces ¿por qué no podemos reprender al diablo y el diablo huirá de nosotros, como dice la Escritura? Ahora, esta es una iglesia directa a la iglesia de Esmirna, y es algo que tú y yo debemos de aprender también. La pregunta es: ¿por qué no pudieron reprender a Satanás? ¿Cuál es la respuesta? Hijo, porque Dios tenía un propósito con sus aflicciones. Porque Dios tiene propósito atrás de las aflicciones. Y escucha lo que dice la Escritura: para que seáis, hijo, para que seáis probados. Dios permitió este ataque sobre la iglesia de Esmirna para que ellos fueran probados. Por medio de este sufrimiento, Dios les iba a demostrar a la iglesia de Esmirna que realmente ellos eran ricos. Ahora, ¿te has preguntado por qué te la has pasado reprendiendo esa enfermedad y esa enfermedad no se va de tu vida? ¿Te has preguntado en alguna ocasión? ¿Te has preguntado por qué reprendes lo que te está causando tribulación y no puedes detener el ataque en tu vida? Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito sobre tu vida. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿por qué? Por un poco de tiempo, si es necesario, escúchame, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Pero pastor, es que no me llega mi galán y este último, si no lo agarro se me va a ir el tren, pero no es cristiano. Sometida a prueba vuestra fe. Pero pastor, si ya no hago este trato, me van a venir y me van a quitar la casa, porque ¿de dónde más voy a sacar dinero? Sometida a prueba vuestra fe. Amén. Dice aquí la Escritura: más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando te presentes delante del Señor Jesucristo y te diga: felicidades, mi campeón. Porque aún en medio de esa situación que generaba tribulación, pobreza o aflicción, saliste vencedor y demostraste que el César para ti no era importante, no era tu Señor. ¿Ya entendiste qué significa el César? ¿Ya entendiste qué significa ese motivo de adoración? Esa pizca de incienso, ¿ya entendiste qué significa en tu vida? Esa pizca significa cuando tú renuncias al cristianismo, al evangelio, a la palabra, a la fidelidad a Dios, y empiezas a robar para ganar dinero. Esa pizca de incienso significa cuando tú desobedeces al Señor y haces lo contrario y le quitas el señorío de Cristo a tu vida y pones al César como tu Señor. Pero cuando pasas esa prueba, que no es larga, es por 10 días. Mira, cuando eres soltero ya te anda de ganas de casarte, y cuando te casas me vienes a visitar porque ya te anda de ganas de separarte. Y son más años los que pasas casado que los que pasas soltero. 10 días, dice el Señor.
la pobreza, los problemas con los hijos. Versículo 7, ya lo, ok, la prueba. Quiere decir que Dios usa las aflicciones para purificarnos. Usa las aflicciones para hacernos como Jesús. Seamos realmente sus testigos. Ahora, ser testigo de Jesús aquí en la iglesia es bien fácil. ¿Cuántos aman a Jesús? O sea, quiero que hagas eso afuera de la iglesia. Y no vas a poder hacerlo si no tienes aflicción, si no eres probado. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué dice? Seamos glorificados. O sea, cuando vienen a tu negocio, que tú eres mecánico, el carro no tiene nada, nada más le faltaba gasolina, pero tú ya le cobraste al cuate ese cambio de bomba, le cobraste inyectores, le cambiaste bujías, según, no le metiste nada, no le metiste absolutamente nada. Está siendo probado. Tienes la oportunidad de agarrar tu pizca de incienso y ponérsela al César, pero tú dices, no lo voy a hacer, porque voy a padecer juntamente con Cristo, para que cuando Cristo sea glorificado, yo también lo voy a hacer. Ahora, escúchame, a lo mejor no tenemos la oportunidad de pasar el mismo sufrimiento que literalmente pasaron los de la iglesia de Esmirna, porque después de ahí se levantaron 10 emperadores que persiguieron y quisieron destruir, pero no lograron a la iglesia de Esmirna, porque la muerte no pudo detener al Señor Jesucristo, la muerte tampoco podrá detener a la iglesia. No lo pudieron detener. Quizás no podamos tener nosotros ese privilegio de ser ese tipo de mártires, pero nosotros sí tenemos la oportunidad de tener una vida de mártir. ¿Cuál es la vida de mártir que está pidiendo el Señor a los de iglesia de Esmirna? De renuncia y de compromiso al Señor Jesucristo. Pero ahí viene lo malo. Muchos de nosotros hemos evadido la persecución. ¿Y sabes cómo hemos evadido la persecución? Nos hemos conformado a la iglesia, a las personas que no conocen de Dios, y pasamos desapercibidos en el trabajo, en la oficina, en la casa, en el negocio, en la calle, porque nos hemos conformado a ellos. Y todos nos hemos conformado a ellos porque no queremos pasar por persecución. En el trabajo no dejas de decir toro. En el trabajo no dejas de decir ayudante de mesero. ¿Sí me explico? Y te comportas exactamente igual que los del mundo. ¿Y sabes por qué dices esas palabras? Porque son las palabras de moda. Y si yo digo esas palabras de moda, voy a ser aceptado en la sociedad. Ahora, enlaza todo lo que te enseñé. Esmirna estaba viviendo una situación político, social, religiosa y cultural que estaba afectando a los cristianos. Y entonces los que estaban allí decían, ok, si aquí en Roma se dice que tiene que decirle salve al César, yo también lo voy a hacer. Y ya cuando me vaya a la iglesia digo salve Dios. ¿Y todo para qué? Para ser aceptados en la sociedad. A mí me molestan las iglesias modernas. Nosotros somos una iglesia moderna, pero no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos al centro. ¿Sabes cuáles iglesias modernas? Aquellas que hasta dicen, ya no diga amén. ¿Y por qué no quieres decir amén? Para que no te critiquen los de afuera, porque no quieres pasar persecución. Las iglesias modernas dicen, ya no me digas Dios te bendiga, y menos en la calle, porque somos mal vistos, porque evaden la persecución. Y muchos de nosotros, y ese es el mensaje de preparación para la iglesia en estos días, para su próxima venida, mis amados, no debemos de evadir la persecución y la crítica, conformándonos a los demás. En tu casa, nomás para que mi compadre no se enoje, presté mi casa para que hiciéramos la fiesta, no hay ningún problema. El problema es que en tu casa haya bebidas. El problema es que en tu casa haya música pagana. El problema es que tu casa, siendo un altar de Dios, nada más para evitar tu persecución, te camuflajeas igual que los del mundo. Escondan los jitomates, que por eso les caigo gordos a muchos.
¿Cómo me camuflajeo? En el trabajo hago y hablo igual que los demás, para que no me señalen como religioso. Puede decir amén o puede decir ay. En las convivencias, los jovencitos jóvenes. Es que la Biblia dice que no es pecado tomar una copita. Y para que no te critiquen, ahí andas tomándote un traguito, fumándote un cigarro y lo peor del caso, a veces aventándote una tacha. Nada más para que huir de la persecución. ¿Me estás entendiendo? Hombres, cuando están platicando con los demás, ay, yo no soy el cristiano, la cristiana es mi esposa. Yo, salud, compadre. O yo puedo hacer tratos, puedo hacer negocios malos. O las mamás, los cristianos son mis hijos. O los hijos, no hombre, la cristiana es mi papá, mi mamá. Como había un amigo mío, de los que nos hablaban del evangelio, era bien peleonero. Y ya le decían las demás personas, no, que tú eres hijo de cristianos y que no sé qué tanto. Y bien enojado el chamaquillo decía, los cristianos son mis papás, así que éntrale conmigo, decía. Nos camuflajeamos. Ahí te va. Ay, Señor. Cuando vienes aquí el primer domingo de mes y tomas la Santa Cena y con tus familiares que no son cristianos te persignas ante cualquier ídolo con tal de evitarte problemas. Ahora, no te estoy diciendo que es cuestión ya de ir a echar pleito. Te estoy diciendo lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ahora, eso no sucedía con la iglesia de Esmirna, porque ellos fueron probados. ¿Y qué crees que pasó con ellos? Pasaron la prueba. Por eso dijo el Señor Jesucristo, yo sé lo que estás sufriendo y sé que todo lo que estás sufriendo es por mi culpa, porque tú estás rehusando adorar al César por mi culpa, porque me amas a mí. Has pasado la prueba. Pregunta, ¿qué calificación sacas en esta prueba? Del 1 al 10. Contéstate tú y Dios. Amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, usted es bien inteligente y yo creo que ya notó algo muy importante en estos versículos. Es muy importante lo que Dios está diciendo a la iglesia de Esmirna. Amén. Pero es más importante lo que no le dice. Mucho más importante lo que no le dice. Wow. ¿Y qué es lo que no le está diciendo a la iglesia de Esmirna? Dios no acusa a la iglesia de Esmirna de su infidelidad. Dios no acusa a la iglesia de Esmirna de su tibieza o de su frialdad. Dios no tiene ningún reclamo ni ningún reproche a la iglesia de Esmirna. Es mucho más importante lo que no le dice que lo que le está diciendo. Y mis amados, que Pajiel sea esa iglesia. ¿Me escuchaste? Que Pajiel sea esa iglesia. Que no haya necesidad de dar un reproche, porque la iglesia de Pajiel ha tenido un compromiso firme con su Señor, porque ha tenido una revelación de quién es Jesucristo, el primero y el postrero en su vida, el que estaba muerto y el que ahora vive en su vida. Y que no tenemos nada de que nos reproche el Señor, porque aquí adentro y allá afuera somos hijos de Dios. Y no me importa que el compadre, la comadre, la esposa, el esposo me sigan criticando. Yo sufro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me está viendo. Yo sufro tribulación, pobreza, escasez, pero el Señor Jesucristo me está diciendo: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Mis amados, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos
Jesús está preparando a su iglesia. A Éfeso le dijo: deja tu frialdad y regresa a tu primer amor. Deja tu frialdad. Y lo que Jesús está diciendo hoy a Esmirna es: tienes que ser un vencedor en el tiempo en que te tocó vivir el evangelio. Y yo te daré la corona de la vida. Ahora, la corona no está bien traducida la palabra, viene del griego Stéfanos. Para que no se les olvide, así me lo grabé. Y Estéfano no significa corona, significa trofeo de vencedor. O sea, cuando Jesús está escribiendo esta carta a Esmirna, Jesús le está hablando a sus campeones. Por eso Jesús los ve. Yo sé que eres pobre, o sea, yo sé que tú dices que eres pobre, yo sé que estás viviendo en aflicción, pero yo sé que tú eres mi campeón, dice el Señor Jesús. Recuerdo mucho a mi papá. Cualquier tontería que yo hacía, me decía: ese es mi chaparrito, ese es mi coyotito. Y ahí estaba el chaparrito del coyotito, haciendo yo puras tonterías. Imagínate cómo nos sentimos con el Señor Jesucristo. Mira, estás enfermo ahorita y estás aventándote una pelea con Satanás, reprendiendo. Y a veces te quejas y dices: es que Dios ya me dejó. Pero de pronto dice Jesús: es que yo conozco lo que estás viviendo y tú eres mi ganador. Eres el motivo de que yo te dé un trofeo, porque mira, tú aparentemente estás sufriendo, estás viviendo y viendo las cosas negativas, pero yo a ti te veo como mi chaparrito, mi coyotito, mi campeón. No sé si lo logra ver. Ustedes son mis ganadores, se merecen un trofeo. Que el Señor Jesucristo nos vea y nos diga: ustedes son mis ganadores. Se merecen el trofeo de la vida eterna. No una corona que perece, sino el trofeo de la vida eterna. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, no os hagáis. Esto es para ti, escúchalo. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que teníamos que vencer? Nuestro ego, regresar al primer amor. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que vencer, mis amados? El peligro de la persecución y la presencia de la persecución. Gracias a Dios, no nos persiguen para vida o muerte, pero nos están persiguiendo en otras cosas. Nosotros no debemos de conformarnos al mundo, debemos de vencer, porque al que venciere, dice el Señor Jesucristo, no sufriremos daño de la segunda muerte. Ahora, Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. No sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno. Ahora aquí pon eso sobre la balanza. ¿Qué es más valioso para ti? El sentirte a gusto con la sociedad que no conoce de Dios y después sentirte incómodo en el infierno, o es más importante para ti el padecer y sufrir persecución por 10 días aquí en esta tierra y después tener la vida eterna con Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor.